Muy buenos días a todos, que les habla el profesor Irving Cortés Quispe de la DCTA. Hoy día vamos a tocar el tema mitosis y meiosis, para lo cual vamos a ver de qué nos habla acerca de estos dos puntos que vienen a ser la mitosis y la meiosis dentro de la biología. Entonces, la mitosis y la meiosis son dos formas diferentes de división celular en las que las células eucariotas o aquellas que se poseen núcleo van a ser divididas durante el ciclo celular, la cual la célula eucariota va a experimentar una serie de cambios que se va a producir en la formación de las nuevas células, dependiendo del tipo de célula que se va a dividir, por mitosis o meiosis. Por ejemplo, en los organismos que tienen reproducción sexual, las células germinales por dos, se dividen por meiosis, que diga, para dar origen a las células sexuales o gametos. Por otro lado, las células somáticas solo se dividen a través de mitosis. Las células somáticas vienen a ser partes de otras células dedicadas, por ejemplo, a algún tipo de tejido, algún tipo de órgano respecto a nuestro cuerpo. Por ejemplo, acá tenemos un cuadro donde vamos a ver cómo se va a definir, cómo se va a dar a cabo las etapas de la meiosis, la mitosis, número de división que se va a llevar a cabo en su núcleo, número de duplicación de gametos, estructuramiento y recombinación cromosómica que se va a llevar a cabo, el resultado dentro de ambas divisiones que viene a ser la mitosis y la meiosis y algunos ejemplos respecto a cada una de ellas. Entonces, primero, decimos que la mitosis es un proceso de división nuclear en la que se generará dos núcleos con el mismo número de cromosomas de las células del origen, o sea, la célula madre. Tenemos otra parte que la meiosis es un proceso de división nuclear que origina cuatro células con la mitad del número de cromosomas de la célula original. En antes, la meiosis solamente usaba dos núcleos para la división de la mitosis con respecto al número de cromosomas, que era también 2. En la meiosis nos dice que va a ser el doble, que va a ser cuatro células que van a ser repartidas en la mitad por el número de cromosomas de la célula original. Luego vamos a tener lo que es las etapas o fases que se va a presentar dentro de la mitosis y la meiosis. En la mitosis se va a presentar la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la meiosis se va a presentar meiosis 1, va a presentarse lo que es profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Luego va a haber otra que va a ser lo que es la meiosis 2, que va a también representarse por la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Vamos a ver cuántos números de división nuclear va a haber en cada punto de la meiosis y la mitosis. En la mitosis va a haber solamente una división nuclear. En la meiosis va a haber dos divisiones nucleares. El número de duplicaciones de genéticas o germinales va a haber iguales, una de la mitosis y una de la meiosis. En este caso, sí son iguales en este aspecto. Luego, en el estructuramiento y recombinación de los cromosomas, en esta parte, en la meiosis, va a haber una ausencia de estos cromosomas, pero en la meiosis va a presentar una fase dentro de ella que va a estar la profase 1 y la metafase 1, dentro de ella en la estructuración de la recombinación de los cromosomas. Luego vamos a tener los resultados de ambas fases, que viene a ser la mitosis y la meiosis. En la mitosis vamos a encontrar que dos células hijas con la misma cantidad de material genético. Y en la meiosis va a haber cuatro células con la mitad del material genético. Ejemplo, dentro de ellas, de la mitosis, tenemos que las células de la dermis proliferan para renovar las células de la piel. En este caso, cuando hay una división celular en nuestra piel, que viene a ser la epidermis.
de la piel, ¿ya? Por ejemplo, nuestra piel siempre va cambiando día tras día, entonces por lo cual siempre va a formarse unas pequeñas escamas dentro de nuestra piel, esas son las células muertas. Entonces va a cambiar, entonces va a tener lo que es una referencia de la mitosis, cómo se va a llevar a cabo la duplicación de nueva piel en nuestro cuerpo, en este caso. Pero en las células de la meiosis, células germinales, ubicadas en gónadas, producen los gametos. Esto exclusivamente va a ser un ejemplo exclusivo de lo que es las células germinales sexuales, que viene a ser en el hombre el espermatozoide, cómo se van a llevar a cabo la división de los espermatozoides, y en el caso de las mujeres, lo que es el óvulo. En este caso, solamente estos casos van a presentarse en la meiosis, solo respecto en la meiosis, pero en el otro caso solamente va a ocurrir dentro de la de diferentes órganos y diferentes tejidos de nuestro cuerpo respecto a la mitosis. No se olviden eso, chicos, es muy importante. Vamos a ver el concepto básico de mitosis para ver cómo se expresa este contenido acerca de la mitosis. La mitosis es un proceso de división celular que ocurre en el núcleo de las células eucariotas, posteriormente a la duplicación del material genético en la interfase. Este proceso está presente tanto en los seres unicelulares, ya hemos visto de que en los seres eucariotas son células multicelulares porque va a presentar multimiocélulas, pero en este caso también la mitosis va a estar presente en los seres unicelulares con los pluricelulares también, en este caso, que le he mencionado. También se le conoce como cariocinesis. Cariocinesis, ¿por qué? Cario viene a ser el núcleo y cinesis división, o sea, división del núcleo. Todo esto va a ser referente a lo que es la mitosis, porque va a haber una división nuclear de la célula para la cual va a ser o dar el origen a otra célula hija. Esto va a ocurrir siempre en la mitosis. No se olviden, chicos, esta va a ocurrir en la mitosis. En la mitosis, una célula diploide de origen o dos va a dar origen a dos células diploides con la misma información genética, como la había mencionado. Entonces, cuando nos tratan de decir diploides, viene a ser iguales, células dobles iguales que van a originarse. Entonces van a contener el mismo código genético también. Como pueden ver, esta es la representación de la mitosis durante sus fases que antes hemos visto en el cuadro. Vemos que empieza por la profase, la metafase, la anafase, la telofase y la interfase. Va a venir de este lado, chicos, de este lado hacia, sí, hacia. Es como dar la vuelta de una manecilla en sentido horario, ¿ya? Aquí, de aquí, de aquí, después sube para arriba. ¿Ya, chicos? Así es. Luego tenemos las fases de la mitosis. Las fases de la mitosis, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo se va a expresar? Entonces, la mitosis en su proceso de continuo, donde se pueden identificar 4 fases que hemos visto en la parte de arriba del cuadro. Vamos a hablar cada una de ellas para ver cómo se van a expresar. Por ejemplo, en la profase, el material genético comienza o se condensa y va a dar forma a hebras alargadas y delgadas, que a su vez se van a formar y lo que es el uso mitótico. El uso mitótico viene a ser la parte de estos filamentos que está saliendo de la célula. Dentro de ellos están los cromosomas, no que diga, viene a ser los cinetocoros, chicos, estos son los cinetocoros, y acá dentro están los cromosomas. Esta es la primera fase donde se va a llevar a cabo la profase de la mitosis. Luego vamos a tener lo que es la metafase. Va a darse por la separación de la envoltura, que viene a ser la envoltura de la membrana nuclear o carioteca, y la localización de los cromosomas en el ecuador de la célula. Como vemos, los cromosomas se van a ubicar en el ecuador. ¿No, chicos? Estos cromosomas se van a estar ubicando en el ecuador. Luego tenemos que en la anafase los cromosomas migran a los polos de la célula. Como podemos ver, vemos que estos son los cromosomas, van a migrar hacia los polos.
Y luego tenemos lo que es la telofase. En cada polo de la célula comienza a reorganizarse la envoltura nuclear rodeando los cromosomas que ya se están descompactando. Entonces, en esta fase, la célula va a comenzar a reorganizar la envoltura nuclear con los cromosomas que estaban separando. Como podemos ver, ahí tenemos la envoltura de la eh, eucarioteca o envoltura nuclear. Entonces, es así de cómo se va a dar lo que son las fases de la mitosis respecto a lo que hemos visto. Ahora vamos a ver la importancia de la mitosis, por qué es importante la mitosis. La mitosis ocurre en las células somáticas y diferenciadas y las células pluricelulares. Su importancia radica en que es esencial para los siguientes procesos celulares: el desarrollo, el crecimiento y la reparación y renovación de tejidos. En el desarrollo, a partir de los cigotos que se va a presentar dentro de la célula a la división, que es la primera célula de un individuo pluricelular, se generan los millones de diferentes células que constituyen a un organismo superior. En este caso, el desarrollo, que se va a agrupar dentro de un conjunto de células, en este caso pluricelulares, que van a dar como consecuencia lo que es un organismo superior. En este caso, puede ser un órgano, puede ser un sistema. Entonces, podemos verla de esta manera. Luego tenemos el crecimiento, que permite un aumento en el número de las células en los organismos, previniendo el crecimiento de esos mismos. Entonces, el crecimiento va a permitir el aumento del número de las células en los organismos, promoviendo el crecimiento de los mismos. O sea, en este caso va a haber que un crecimiento de la célula, y estas células va a haber lo que es también su desarrollo. Sin un crecimiento y un desarrollo que respecto a esta célula, en este caso en la importancia de la mitosis, porque toda la mitosis va a estar organizada siempre de una célula. Si no hay crecimiento y no hay desarrollo dentro de la célula, esta célula va a morir notablemente. Reparación y renovación de tejidos. En este caso, una de las importancias de la mitosis va a ser la renovación y reparación de tejidos. Por medio de la mitosis se generan nuevas células para reemplazar a las cuales que mueran o se pierdan. En este caso, la reparación y renovación es lo mismo que hemos visto hace un momento cuando le hice el ejemplo de la piel. Cuando nuestra piel aparecen unas escamitas blancas, eso viene a decir de que son células muertas. Entonces, cuando se va a realizar la mitosis, va a haber este tipo de cambio de células. Esas células muertas van a ser reemplazadas por células vivas de nuestro cuerpo, y ese es el cambio que va a suceder con la reparación y renovación de tejidos. Tenemos ahora la meiosis. La meiosis nos dice que es el proceso de división celular de una célula diploide, que viene a ser 2, para dar origen a 4 células diploides dentro de su núcleo, que viene a ser 1. El resultado son los gametos o células sexuales, que van a ser siempre representadas dentro de una mitosis. Los espermatozoides en el macho y los óvulos en la hembra, que antes la mencioné, de la mayoría de las especies van a estar representadas siempre por la división meiótica. Fases de la meiosis, que diga. Como la meiosis se produce después de dos divisiones nucleares, conocidas como meiosis 1 y meiosis 2, las fases reciben el mismo nombre que las etapas de la meiosis, seguida del número del periodo en que ocurre. Como hemos visto, profase 1, profase 2, después tenemos profase 2, profase 3, sucesivamente. Tenemos lo que es la meiosis 1, que está representado por la profase 1, que vienen a ser los cromosomas homólogos que se van a separar e intercambiar el material genético por entrecruzamiento. Luego tenemos la metafase 1, son los cromosomas, se localizan en el ecuador de la célula de la formación aleatoria. Luego tenemos la anafase 1, los cromosomas homólogos se separan y se dirigen a los polos de la célula. Y luego tenemos la telofase 1, los cromosomas que ya se encuentran en los polos empiezan a organizarse y se van a ser rodeados por una envoltura nuclear. Entonces, en cuanto termine este primer periodo de división celular, se obtiene dos células diploides con la misma cantidad de material genético. Entonces, todo este proceso que hemos visto de la
meiosis 1 va a haber lo que es ¿cómo se llama? La duplicación de los cromosomas dentro de la célula que se va a realizar en la duplicación genética. Luego vamos a tener lo que es la meiosis 2. En la meiosis 2 nos dice que las células hijas del periodo 1 entran en una corta interfase 2, donde los cromosomas se organizan y no hay duplicación genética. En este caso vamos a decir que se va a dar en la profase 2 por el número de la meiosis que se está dando. La cromatina se vuelve a condensar y la envoltura nuclear desaparece. Luego en la metafase 2, los cromosomas formados por dos cromatidas se ubican en el ecuador de la célula. Y tenemos en la anafase 2, las cromatidas hermanas se separan y son llevadas a los polos de la célula. Tenemos la telofase 2, los cromosomas ahora son una sola cromatida, se encuentran en los polos y se empiezan a organizar la envoltura nuclear alrededor de ellos. Al finalizar esta segunda periodo de división nuclear, que es conocida como meiosis 2, el resultado son 4 células diploides, 4 células hijas, cada una con la cantidad del material genético respectivo. Ahora vamos a ver lo que es la importancia de la meiosis, como hemos visto la importancia de la mitosis. La meiosis ocurre únicamente en las células que darán origen a los gametos o células germinales, que vienen a ser las células sexuales. Gracias a este proceso de las células con una carga cromosómica igual, que viene conocido como 2n, representando n la cantidad de gametos que se va a presentar en una división, se generan 4 células con carga cromosómica 1n, que viene a ser un núcleo. En la meiosis se produce la recombinación genética de los cromosomas homólogos, los cuales incrementan la variedad genética en las especies. La gametosis o la división de los gametos es el proceso de la formación de dos gametos o células sexuales, de las cuales poseen la mitad de la carga cromosómica, que viene a ser un núcleo, o diploides. Cuando dos gametos, uno masculino y otro femenino, se fusionan, se forma una célula diploide 2, que viene a ser la formación de dos células hijas, en este caso los dos gametos masculinos y femeninos. Esto es con la carga genética completa de la especie. En este caso va a haber la presentación de los cromosomas, que viene a ser siempre respectivo al padre y a la madre, que viene a ser 36 cromosomas y 23 cromosomas del padre y 23 cromosomas de la madre, que da un total de 46 cromosomas. Que eso quiere decir que va a dar la formación de un nuevo individuo con estos cromosomas que hemos visto. Por ejemplo, la comparación de los procesos de mitosis y meiosis, cómo se va a llevar a cabo. Tenemos acá la mitosis, tenemos acá la meiosis. Como pueden ver, las dos parten con dos, con dos representaciones de la división. Dentro de ahí que se va a llevar a cabo dos divisiones. En este caso vamos a hacer la siguiente etapa, que viene a ser dos duplicaciones. Acá se va a llevar a cabo las dos representaciones de los gametos de los cromosomas 2 y 2, 2 y 2, 2, ambos tienen. Luego va a haber lo que es la duplicación de la célula. Acá se va a duplicar 2 y acá de la duplicación de dos células va a haber otras duplicación que van a ser 4. Entonces, es así de cómo se va a llevar a cabo lo que es la mitosis y la meiosis respecto a cada uno de sus fases, porque es muy diferente. La mitosis se va a encargar solamente de algunas funciones de órganos y tejidos, mientras que la meiosis solamente va a ser exclusiva de la reproducción y división de los gametos sexuales, de ambos sean de hombre o de la mujer. Ya chicos, esa es la diferenciación de cada uno de ellos. Bueno, con esto hemos terminado la clase. Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, me lo hacen saber a mi WhatsApp. Bueno chicos, los veo en la próxima clase. Hasta luego.